¿Qué tal, chicos? Buenos días con todos. Buenos días, buenos días. A ver, otra clase más de geografía, que es el profesor Frank Luján. A ver, muchachos, mientras se van conectando los demás. Empezamos lo que es geografía física. La geografía física es la rama de la geografía que estudia la estructura de la Tierra, ¿no? Parte sólida, parte líquida y parte gaseosa. Esta parte sólida lo vamos a realizar en 4 clases, la parte gaseosa en 3 clases y la parte y la parte líquida en 2 clases. ¿Ya? Sí, lo que es regular. En la parte sólida son 2 temas, ¿no? Geodinámica terrestre y relieve peruano, pero como es mucha información, estos 2 temas los vamos a dividir en 2 cada uno, ¿no? Es por eso que en geodinámica terrestre lo vamos a hacer en 2 clases. Hoy día hacemos geodinámica interna y la próxima semana hacemos geodinámica externa, muchachos. ¿Ya? En geodinámica interna, por lo menos tú debes tener en cuenta 4 subtemas: nociones básicas, diatrofismo, vulcanismo y sismos. ¿Ya? Para esta clase vamos a hacer uso de 2 grupos de diapositivas, ya, donde el resumen, pues, como siempre, está compartido en el PPT oficial, se puede decir, ¿ya? A ver, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, aprovecha el chat porque luego no va a haber otra clase más de este tema. Ya, no sé qué pasó, hablaste de física. Pobre profesor de física, ¿qué habrá hecho? Empezamos, muchachos, ¿ya? Un dedito acá para compartirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá. Uy, ¿qué pasó? Ahora sí. Ahí está. Listo. Vamos esto. Listo, lo como por acá. Más arriba si es posible. Lo reducimos por acá. El chat lo pongo por acá para cualquier pregunta que tenga. Pregunta con confianza, ojo, porque luego no va a haber tiempo, chicos. Ya, de este tema, San Marcos mínimo hizo 3 preguntas. Una en el área BC y 2 en el área en medicina humana, ¿no? 2, porque fue una en una fila y la otra pregunta en otra fila. Pero los que ya tienen cierta experiencia saben de qué estoy hablando. ¿Ya, muchachos? A ver, entonces empezamos con lo que es geodinámica interna, muchachos. Ya, a ver, rapidito, rapidito. A ver, nociones básicas. En lo que respecta a nociones básicas, lo básico que debes tener en cuenta es lo siguiente. Recuerda que la Tierra tiene una estructura interna dividida en 3 capas: corteza, manto y núcleo. Ten en cuenta que cada capa tiene sus sinónimos y cada capa tiene sus subcapas, ¿no? La corteza tiene su cima y cima, el manto tiene superior e inferior, y el núcleo puede ser externo y interno, ¿no? Cada uno con sus respectivas características, pero eso ya es otra clase, por si acaso, ¿ya? Ten en cuenta eso. Ahora, ¿qué es la geodinámica interna? Ese conjunto de fuerzas endógenas que modifican a la superficie terrestre. Estas fuerzas tienen características que vamos a explicar a continuación. Primero, estas fuerzas actúan debajo de la superficie terrestre, ¿no? Eso se entiende que está relacionado mucho a la estructura interna de la Tierra. Segundo, actúan en contra de la gravedad, ¿no? Es por eso que su actuar es lento, entre cientos, miles a millones de años. Tercero, su actuar se inicia en la astenósfera, o también conocido como manto superior. Ahí empieza toda la actividad de la geodinámica interna. Cuarto, son agentes constructores del relieve. Sí, ¿no? Construyen continentes, volcanes, mesetas, cordilleras, montañas, tablazos, océanos, zócalos continentales, entre otros más, ¿no? Y se divide en 2. Se divide en diastrofismo y en vulcanismo. ¿Qué originan ambos? Ambos originan los famosos sismos. ¿Ya? Entonces, en este primer grupo de diapositivas estamos haciendo nociones básicas y luego hacemos diatrofismo, que es regular, ¿eh?
Y luego en otro grupo de diapositivas hacemos vulcanismo, hicimos y nada más. ¿Ya? Y nos vamos a las preguntas. ¿Ah, chicos? Atento, ¿ah? Bien. Empezamos con lo que es diastrofismo. El diastrofismo es también conocido como tectonismo. ¿Qué es el diastrofismo? Son movimientos horizontales y verticales de la corteza originado por el desplazamiento de placas tectónicas. Repito, ¿ah? Son movimientos horizontales y verticales de la corteza ya originado por el desplazamiento de placas tectónicas. O sea, todo lo que tú conozcas sobre placas tectónicas, todo lo que conozcas sobre placas tectónicas, se puede resumir en un término, diatrofismo. ¿Ya? Ahora, este diatrofismo se subdivide en dos, en orogénesis y espirogénesis. Expliquemos lo que es la orogénesis. La orogénesis son movimientos principalmente horizontales, ojo, también puede ser vertical, pero principalmente horizontales, ¿ya? Que abarcan áreas más reducidas de la corteza, que transforma relieve en cientos y miles de años y están relacionados principalmente a la formación de montañas y cordilleras. O sea, ¿cómo es eso, profe? Mira, tenemos acá un terreno relativamente llano. Ahí está. Aquí hay una zona de fractura, una llamada falla geológica, si se le conoce. Con el tiempo se va a ir separando debido al desplazamiento de placas tectónicas y va a formar una futura cuenca, ¿no? Ahí está la corteza continental, la corteza oceánica. Con el tiempo, debido a la separación de placas tectónicas, se forma una dorsal, que es una cordillera submarina. Entonces acá hay un océano ya. Con el tiempo se expande más el océano, pero ya vas a ver acá un margen pasivos o un par de márgenes pasivos de la área continental. Con el tiempo, ahora se van a empezar a juntar. Mira cómo es, ¿ah? Y esto origina pues una gran cantidad de montañas y cordilleras con sus diferentes actividades volcánicas. Con el tiempo se cierra la cuenca oceánica y se forma una gran cordillera y nuevamente lo mismo. Y así. Mira cómo esa. Es la orogénesis. Ya está relacionado, repito, al desplazamiento de placas tectónicas. Ya, acá, todo esto de acá, muchachos, influye mucho el tipo de roca. Cuando hablamos de rocas, recuerda que estas se dividen en tres: ígneas o magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Ígneas como el basalto, la pumita o el granito, sedimentarias como el conglomerado, arenica, arcilla o la caliza, metamórfica como el mármol, la arcilla, perdón, la pizarra y otro más. Ahora, ten en cuenta que de estas rocas las más resistentes, las más duras, son las ígneas o magmáticas. Y las más flexibles son las sedimentarias y también las metamórficas. Dependiendo el predominio de este tipo de rocas, la orogénesis va a tener dos procesos. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Eh? A ver, primer proceso. Los pliegues o plegamientos. Los pliegues o plegamientos son fraccionamiento de la corteza debido al desplazamiento de placas tectónicas. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Pues mira, acá tenemos un terreno de la corteza de hace cientos o miles de años. De repente por acá pasó un río, de repente fue una llanura, de repente acá hubo un lago, lo que tú creas. Lo que sucede es que acá se concentraron rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias, junto a rocas metamórficas también por si acaso, va a originar, debido al desplazamiento de placas tectónicas, ojo a plegamiento. Ahí también. Pero son pliegues. ¿Lo ves? Ahí está, son pliegues de la corteza. Ya, ahora, de estos pliegues, de estos plegamientos, debes tener en cuenta que hay dos partes, dos principales partes, la parte elevada y la parte baja. La parte elevada se le conoce como anticlinal y la parte baja se le conoce como sinclinal. Un anticlinal puede formar una colina, un cerro, una montaña, un nevado o en conjunto una cordillera. ¿Está bien? En cambio, un sinclinal puede formar una depresión. Si por ahí pasa un río, puede formar un valle. Si este acumula agua, puede formar un lago de origen tectónico. Si por ahí se deposita un glaciar, puede formar un valle en U o un paso o abra.
Ya, mira todo lo que está relacionado a los plegamientos. Recuerda, estas son las partes más destacadas, no son las únicas. No, en un plegamiento también vas a ver los francos, que son los lados de la colina. También vas a ver la charnela, que es el punto más alto donde se limita el plano axial. También está el plano axial, que es el ángulo de los estratos de la corteza, tomando en cuenta el plegamiento. O también vas a tener el buscamiento, que es el ángulo de inclinación del terreno, la pendiente, ¿no? Que hicimos en cartografía. ¿Ya? Estos son, agrégale al anticlinal y al sinclinal. ¿Está? ¿Ya? Pero ojo, obviamente, eso es más que todo para los futuros ingenieros. Tú no te preocupes, ¿no? Creo que no es tu área, creo. O sí es tu área, ¿no? Sí, sí es tu área, ¿no? Claro. Porque este tema lo van a hacer en su universidad los ingenieros civiles, geográficos, geológicos, de mina, de mecánica de fluidos, de agua y otro más. Obviamente mezclado con harta física, harta química y bastante matemática como les gusta a ellos, ¿no? Pero con geografía, muchachos. Claro, lo que imagínate, pues, el ingeniero civil es construir algo y no sabe su terreno. ¿Cómo va a construir algo si no sabe el terreno donde está construyendo? Por eso le explican eso en un curso llamado Geología Estructural. ¿Verdad, muchachos? ¿No te mientas? Bueno, revisa tu malla curricular, ¿ya? No todo es matemática, ojo, ¿ah? No estás puntuando uni. Bueno, sigamos. Ya, ten en cuenta que estos plegamientos, no, se puede tener un montón de ejemplos. Te doy un ejemplo claro que hay en Perú, para que tú más o menos tengas una idea, ¿ya? Entonces, acá está el famoso Río Santa, ¿no? Que me imagino que todos han escuchado, que recorre Recuay, Huaraz, Manco, Cará, Guayanca y otro más, ¿no? Ya, ya. Ese río recorre una gran depresión, alrededor, que nos ubican pues un par de cordilleras que es acá, ¿no? Entonces, esta gran depresión, ¿qué sería? Sería el sinclinal. Y esas dos cordilleras, la negra y la blanca, ¿qué serían? Serían un par de anticlinales. ¿Y te cuenta? Fácil. Y eso hay en todo el Perú y en todo el mundo. Lo que se originó ese sinclinal, ese anticlinal o el choque de placas tectónicas. En el caso nuestro, ¿qué placas serían? Sudamericana con Nazca. ¿Viste? Sencillo. ¿Te das cuenta? Ojo el detalle con eso, ¿eh? Sigamos. Ten en cuenta que hay tipos de pliegues. Sí. A ver, según la edad relativa de los materiales, está el llamado antiquinal y sinclinal, que por si acaso es otra iluminación que le dan. ¿Ya? Según la edad relativa de los materiales. Según la posición del plano axial, está el pliegue recto, inclinado, tumbado e invertido. Y según su simetría, está el pliegue simétrico y el asimétrico. ¿Ya? Bueno, eso lo van a hacer en su universidad los techos de carrera, ¿no? Lo demás, tranquilo. Medicina, tú tranquilo. Ya, todo va a ser otro tema que te explicaré al final. Ya, ahora, en cambio, ten en cuenta, el plegamiento se debe a predominio de rocas sedimentarias o metamórficas. Pero si hay rocas ígneas que ya te expliqué que son más duras, no puede haber fallamiento, no puede haber plegamiento. En este caso hay un fallamiento, o llamado simplemente fallas. No, los fallamientos o fallas son fracturas de la corteza debido a la resistencia de la roca que lo conforma. Antes de ser una fractura, ¿qué fue? Fue una simple diaclasa. Si la diaclasa es una fisura en la corteza, que con el tiempo se va a desnivelar formando una falla. ¿Sí? Ahora, en esta falla también hay partes de las cuales dos tienen que conocer. La parte más alta, que es el horst o pilar, y la parte más baja, que es el graben. Un horst puede formar una montaña trunca o también puede formar una meseta, que sea más claro, ¿no? Y el graben puede formar una depresión, si que por ahí pasa un río, puede formar un valle, si se acumula agua, puede formar un lago de origen tectónico. ¿Vale? Que mira todo lo que forma la orogencia, muchachos. Ahora, en este caso, ten en cuenta lo siguiente. Eh, Estas son las dos partes más importantes de una falla, pero son las únicas. En una falla también vas a tener, ¿no? También vas a tener, como a ti te quiero ver esto acá, el plano de falla, ¿no? Que es un plano, obviamente, imaginario, ¿no? Que es para tener en cuenta el desplazamiento de las dos zonas, ¿no? Del horst y de graben, ¿no? El horst sería el labio levantado y graben el labio hundido. También está el salto de falla, que es la amplitud de ambos,
¿no? Y luego está el buzamiento, que es el ángulo de la pendiente. Mira, ¿no? Obviamente, como te dije, eso es de la carrera de cada uno, ¿ya? Ahora, profe, no entiendo bien. Un ejemplo, vamos al ejemplo. Entonces, acá está la placa sudamericana y acá está la placa de Nazca. Ambas chocan. Al chocar, no, van a originar la famosa cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes no todo es roca sedimentaria, ojo, también hay rocas ígneas, claro. Es por eso que vas a ver plegamientos, pero te vas a ver fallamientos. Entonces, en esta falla, se pueden formar mesetas o altiplanos. En esta meseta hay depresiones, que sería el grave, donde se puede acumular agua, en nuestro caso, el lago Titicaca. Entonces, la meseta o altiplano, ¿qué sería? Perdón, primero vamos al lago. ¿El lago qué sería? Sería el graben. O sea, el lago se ha formado en el graben. Y la meseta, ¿qué sería? Sería el Horst o Pilar. ¿Se da cuenta? O sea, eso hay en el Perú y en el mundo. ¿Ya? Entonces, en nuestro país, en la cordillera de los Andes, aparte de plegamientos, vas a ver fallas. Y muchas son fallas geológicas que pueden originar que se derrumben ciertos terrenos. De repente tosió la sierra, ¿no? Y no sé si has escuchado por ahí, ¿no? Que un pueblito, una localidad, tiene riesgo de deslizamientos por una falla geológica. Y eso es común en la sierra. También en la selva, sí, más que todo selva alta. Sí, también. Bueno, ahí ten cuidado, ¿no? Porque, repito, los Andes, no todos los Andes son pliegues. También hay fracturas, por si acaso. ¿Ah, chicos? Y también. Ahora, y también ten en cuenta que hay tipo de fallas. Está la falla normal, está la falla oblicuo con desgarre, está la falla de desgarre o dextro, o está la falla inversa. O sea, también hay tipo de fallas. Hasta ahí, muchachos, dudas, preguntas sobre nociones básicas y orogénesis. ¿Está claro, chicos? ¿Tienen una duda, alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Todo bien, no? Avancemos, sigamos. Pero duda me pregunto con confianza, nomás, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Vayamos a lo más bravo. A ver, antes que todo, lo siguiente. Sí, Yasmin, también. O sea, en el Himalaya no todo es plegamiento, también hay fallas. ¿Por qué? Porque no toda la cordillera son rocas sedimentarias. También hay rocas ígneas de antiguas, pero muy antiguas, erupciones volcánicas, cosa que ahí todavía no hay, ¿no? En el Himalaya. Hay zonas donde obviamente pueden tener fallas geológicas. ¿Ya, Yasmin? Claro que sí. Ya, muy bien, sigamos. Ahora, como te decía, esta orogenesis trata de explicar lo mejor posible la formación de montañas y cordilleras. De todos los sistemas montañosos que tenemos en el mundo y que necesitas saber para el tema de continentes, tienen pues un origen obviamente tectónico. Por eso el subtema de hoy día es diatrofismo o tectonismo. Ya, es complicado saber todo eso, ¿no? Claro, yo te puedo preguntar, como dijo Yamin, el Himalaya, ¿no? Prometer el Himalaya, qué bonito el Himalaya, pero no, qué chévere, ¿no? Ah, pero ¿cómo se origina? Y ahí ya te complicó el día, ¿no? Claro, porque el Himalaya se origina por el choque de dos grandes placas tectónicas, de la placa indo-australiana o la placa euroasiática, que estoy explicando tiene un rato. Hay una explicación científica para eso. Ya, igual se puede hacer con los Alpes, con los Montes Apalaches, los Andes, ya te lo mencioné, y entre otros más. Es el origen geológico. Y como te dije, lo van a hacer en ciertas carreras. No en todos, no te preocupes, pero el ingeniero pues, geológico, el geólogo, él sí, él tiene que saber más que yo inclusive. Y ingeniero geógrafo también, por supuesto. ¿Ya? Bueno, sigamos. Vamos al otro, a la epirogénesis. Esta epirogénesis sí es un poquito más amplio. ¿Ah? A ver, agárrate. La epirogénesis eh, es un movimiento principalmente vertical, pero también es horizontal. Abarca áreas más extensas de la corteza, mucho más extensas. Para convertir su corteza o su relieve o su extensión, se demora entre miles a millones de años. ¿Ya? Y trata de explicar principalmente
la formación de continentes. Para eso, puedes tener cierta noción de los llamados escudos continentales, o también conocidos como cratones, que en este caso lo ves de guinda o de rojo según tu daltonismo, ¿no? Claro, ya. A ver, ¿qué son los escudos o cratones? Son restos de antiguos continentes. Pues te contaré que durante la historia de la Tierra ha existido varios continentes, supercontinentes, que luego te lo voy a mostrar, no te preocupes. ¿Ya? Eso lo pongo en las clases virtuales. En clase presencial, eso ni lo digo porque me falta tiempo. Pero bueno, entonces, eso tengo en cuenta. ¿Ya? Entonces, lo que ve de rojito ahí son restos de antiguos continentes, ¿no? Ahí está el escudo amazónico, el escudo canadiense, el escudo báltico, el escudo etíope, el escudo índico, el escudo siberiano, el escudo chino, el escudo australiano, el escudo antártico, ¿sí? Antes eran continentes y se han ido juntando y se han ido separando durante millones de años. Lo que ve de mostaza o amarillo según tu daltonismo, ya son las plataformas, que en este caso son los territorios que están sobre o bajo el nivel del mar. Lo que ahorita está sobre el nivel del mar no siempre ha sido así, sino que en un tiempo han estado bajo el mar. Bajo el mar, ¿eh? Termina todo el territorio que está ahora o ha estado bajo el mar. ¿Ves? Ahí está. Date cuenta con eso, ¿eh? Posible explicación sobre el petróleo y todo lo demás que ya lo va a explicar en su universidad. Rapidito, por ejemplo, ¿no? Este es el desierto, este es Arabia Saudí. Ya, ¿por qué en Arabia Saudí hay petróleo? La PT de aplicación, ¿no? ¿Entiendes? Mía, y así la Amazonía. ¿Te das cuenta? Ya, déjalo ahí, sigamos. Y el Fondo ya, son los límites de los continentes que se han formado en el último eón. Acá hagamos un poquito de geología pura. Atento, ¿ah? La historia de la Tierra se divide en eones, eras, periodos y épocas. En historia universal, imagino, han explicado lo último, ¿no? De la historia de la Tierra hay 4 eones, de los cuales los 3 primeros se unen en un super eón, que es llamado super eón precámbrico. Este super eón precámbrico se divide en 3 eones: ádico, arcaico y petrozoico. El último eón, que es el que tenemos ahorita, es el fanerozoico. Este eón fanerozoico se divide en 3 eras: paleozoico, mesozoica y cenozoica. De la era que tenemos ahorita, es la cenozoica. Cada era se divide en periodos. La paleozoica en periodo pérmico, no, en periodo cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. La era mesozoica se divide en periodo triásico, jurásico y cretácico. Y la era cenozoica se divide en periodo paleógeno, neógeno y cuaternario. Ya, ahora, obviamente, este periodo cuaternario se divide en épocas, ¿no? ¿Te acuerdas? Pleistoceno, Holoceno. Me imagino que eso es lo último han hecho en historia universal, ¿no? Me imagino. Bueno, ya. Lo van a hacer cuando hagan los homínidos y todo lo demás, ¿no? Bueno, he dicho, pues un resumen de todo esto de la Tierra. Ya, entonces, este eón fanerozoico es el último de la Tierra, ya, que es el que tenemos ahorita, que han permitido la formación de los actuales continentes. Es eso. Para esto no siempre ha sido así. Para eso hay teorías. Son 3 teorías que te voy a explicar. Vamos a teorías. Primero, la teoría de la isostasia. Esta teoría fue planteada por George Eyre y por Henry Platt, que plantean estos personajes que en la corteza hay 2, obviamente, subtemas, capas, ¿no? El cial y la cima, donde existe un relativo equilibrio. Un relativo equilibrio. ¿Ya? Y eso te lo voy a explicar en un ratito. Vamos por acá. Vamos a hacer el planteamiento. Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Ya. Mía. Esta es la corteza continental, o llamada también cial. Esta es la corteza oceánica, o llamada también cima. Recuerda que están sobre la astenósfera o manto superior, que está formado por material magmático. ¿Está bien?
Entonces, la corteza continental es mucho más amplia, con su cordillera y todo lo demás, ¿no? El que todo se que es más delgadita y todo lo demás. ¿Vale? Ya está. ¿Qué sucede? Esta corteza continental, durante millones de años, va a sufrir un proceso de desgaste y descomposición conocido como glictogénesis. Apúntate en tu cuaderno, glictogénesis. ¿Qué es la glictogénesis? Lo voy a explicar la próxima semana. La glictogénesis es el proceso de desgaste y decomposición que ocurre en la famosa erosión y meteorización, que lentamente va desgastando la corteza continental. ¿Me entendiste? Esa es la glictogénesis. Se va desgastando durante millones de años. Glictogénesis, González. No, veo, tú mi lente soy. Ya, glictogénesis. ¿Ya? Ahí está. Es eso. Ya, ya. Ahora, ojo, repito, ese es durante millones de años. Entonces, estas partículas van a ser arrastradas obviamente por diferentes fuerzas, ¿no? Y transportadas y depositadas en la parte más baja de la corteza. ¿Cuál es la parte más baja de la corteza? La corteza oceánica, pues inicial. En la cima, perdón. Entonces, ahí se depositan los famosos sedimentos. ¿Qué son sedimentos? Son restos orgánicos e inorgánicos que se acumulan en una parte de la corteza, o también conocido como depósitos. Recuerda que hay tipos de sedimentos, y lo explicaré cuando hagamos relieve peruano, y que Samacco le ha preguntado, ¿te acuerdas? Fluviales, fluvio-aluviales, aluviales, coluviales. Ya, pero bueno, ya. Estos sedimentos son restos orgánicos e inorgánicos, ¿no? O sea, de roca, piedra, arena, animales y plantas muertas, todo se deposita ahí. ¿Qué originan estos sedimentos? Repito, ante millones de años hacen un peso. Tal es el peso que el cial, perdón, que la cima se hunde lentamente. Y al hundirse lentamente, ¿qué pasa con el cial? Se eleva lentamente. Ese equilibrio entre la cima y el cial se llama isostasia. Isostasia. ¿Te das cuenta? Entonces, al irse elevando el terreno, elevando el terreno, se puede desgastar, mira, se puede desgastar, pero igual el continente se va ampliando. Raro, ¿no? Entonces, esta teoría trata de explicar la formación de continentes. ¿Qué son los continentes? Son tierras emergentes sobre el nivel del mar. Trata de explicar la formación de océanos, porque este océano se puede ampliar o se puede reducir. Trata de explicar la formación de zócalos continentales. El zócalo continental es la parte del cial que está debajo del mar. O trata de explicar la formación de tablazos. Los tablazos son terrazas marinas en proceso de levantamiento epilogénico. Es decir, un tablazo antes que era zócalo continental. Luego se fue levantando, y la cosa es una traza marina. ¿Te das cuenta lo que explica la isostasia, muchachos? ¿Hasta ahí te queda otra teoría, muchachos? Dime, ¿está bien? Primera teoría. Avanzamos, avanzamos. Vamos a la segunda teoría, que preguntario en el área ABC y muchos no lo marcaron. Pregunta fácil, ¿eh? La teoría de la deriva continental. Esta teoría fue planteada por Alfred Wegener. Este personaje publicó un libro, El origen de los continentes y océanos, cuyo libro tengo en mi casa, bacán el libro, ¿eh? Chévere. ¿Qué plantea este personaje? Fácil. Él plantea que hace millones de años, en la era paleozoica, entre el periodo pérmico y carbonífero, todos los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Pan, todo, Gea, tierra, toda la tierra. Y alrededor de la Pangea había un gran océano, Pantalaza. Pan, todo, Talaza, mares, todos los mares. Posteriormente, en la era mesozoica, entre el periodo Triásico, no, el periodo Jurásico y Cretácico, se fragmentó en dos grandes bloques. Al norte, la Eurasia, y al sur, Gondwana. La Eurasia estaba formada por lo que hoy sería Norteamérica, Groenlandia, parte de Europa, parte de Asia.
Y Gondwana estaba formada con lo que hoy sería parte de Sudamérica, parte de Australia, de la península arábiga, de Madagascar y la Antártida y de la India. ¿Está? Y entre ellos se ubicó el mar de Tetis, que supuestamente sería actualmente el mar Mediterráneo. Mía, ojo, ¿eh? Entonces, en la era cenozoica se fue fragmentando hasta formar los actuales continentes, ¿no? Asia, América, África, la Antártida, Europa y Oceanía. Entonces, eso de los continentes actuales tú debes saberlo de memoria. No te olvides, debes tener tu mapa en tu casa o en tu celular. Te va a servir mucho, inclusive por este tema. Ojo, ¿eh? Que me llama, que me llama. Ya. A ver. Allá. Sí, vamos, muchachos. Claro que sí, Yamín. Claro que sí. Ahí te explica eso. Dame un chance. Ahí te explica eso, Yamín. Por supuesto. Mira acá. Pues esa es la famosa teoría de la deriva continental, que yo creo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Lo bueno de la teoría es que el autor nos da pruebas o evidencias. Estas pruebas o evidencias han ido aumentando en el transcurso de los años y todo mostrar todas. Y de acá vio la pregunta del BC, pregunta fácil, ¿eh? Atento, ¿eh? Primero, las pruebas geográficas. Sí, el borde de los continentes. Si todo cuenta, existe una semejanza de bordes continentales. Mira cómo Sudamérica se compacta con África, o mira cómo la Antártida se compacta con Australia. ¿Por qué, profe? Porque hace millones de años estaban unidos. Ahí está, mira. Otro es la prueba geológica. Se han encontrado yacimientos mineros y cetreras montañosos que continúan de un continente a otro. ¿Por qué, profe? Porque en Estados Unidos, prueba geológica. Otro es la prueba geodésica. Se ha comprobado que las coordenadas geográficas de los continentes están cambiando. ¿Por qué? Porque se siguen desplazando. Claro, pues no, la famosa latitud y longitud cambian. No mucho, pero va cambiando. ¿Está? Esa prueba geodésica. Otro, la prueba paleontológica, que fue pues la pregunta del BC. Facilito, ¿eh? La semejanza de restos fósiles. Claro, pues se ha encontrado el mismo fósil en lugares muy distantes. ¿Por qué, profe? Porque cuando ese animalito o esa especie vegetal estaba viva, en ese entonces los territorios estaban unidos. O sea, por lo menos debe responder eso. Es abusivo, pues de contra fácil, ¿no? Otra es la prueba paleoclimática, ¿no? Se ha confirmado, obviamente, que los climas eran diferentes debido a la posición geográfica de los continentes. Como van desplazándose, obviamente esto origina un cambio de clima. Es decir, por ejemplo, el Sahara no siempre fue un desierto, antes fue selva. ¿Por qué? Porque hace millones de años se ubicaba cerca del ecuador terrestre. Ahora no, pero está en el trópico de Cáncer, o es un desierto. Luego está la prueba palomagnética. Se han encontrado rocas con fuerte magnetismo, pero cerca del Ecuador. Y raro. ¿Por qué? Porque el magnetismo es más fuerte cerca de los polos. Ah, ya. Lo que sucede es que cuando se formó esa roca, en ese entonces estaba más cerca a los polos. Y luego lentamente se fue desplazando hasta llegar al Ecuador. Esa es la prueba paleomagnética. Y luego está la prueba geofísica. ¿Cómo se podrán desplazar todos esos continentes? Si son rocas, profe, no, estás loco, profe. Es que tú no sabes que están sobre material magmático. Entonces, el magma que está en el manto es un material líquido sólido que permite, entre comillas, que floten las placas tectónicas. ¿Ya? Ahí te explico, González, dame un chance. Esto explica, mira. La pregunta de Yamín y de González, esta se va a responder. Mira entonces las pruebas. Ahora, el error de Wegener fue no saber explicar la causa. Él pensó que estos continentes se movían debido al movimiento de rotación y debido al efecto gravitacional de la Luna y del Sol. Es por eso que lamentablemente
en esos entonces se burlaban de él, ¿no? Pero claro, ya con el tiempo se comprobó que era cierto. Pero ya Wegener murió pues, y saber que era cierto su teoría. Pero bueno, ahora, aquí hay un detalle. Chicos, recuerda que Wegener mencionó la Pangea, ¿cierto? Ya. Pero él pensó que era la única Pangea. Ahora ya se ha confirmado que entre la historia de la Tierra han habido varias Pangeas. No le dicen Pangea para no confundirlos, le dicen supercontinentes. ¿Como cuáles? Me te pongo a. Ten en cuenta que los continentes se separan y se unen. Así es. Es un proceso lento, pero ocurre. El primer supercontinente se llamó Bálvara. Luego fue Ur, luego fue Kenorland, luego fue Columbia Nuna, luego fue Rodinia, luego fue Pagnotia, luego fue Pangea, luego fue la Gondwana y ahora los actuales continentes. Ojo, o sea, la Pangea fue uno de los supercontinentes, pero han habido otros antes. Por eso hay algunos, se puede decir, ¿cómo se puede decir? A ver, investigadores, ¿no? De cosas paranormales, se puede decir, que dicen que en la Tierra han habido diferentes humanidades. Y lo que vimos ahora es una única, una humanidad más. Puede ser, quién sabe, ¿no? Puede ser. Puede ser, y hay programas interesantes sobre eso. Pero bueno, ya, dejémoslo como que no hay que usar un aspecto científico, ¿no? Y por ahora no hay prueba de eso. ¿Ya? Sigamos. Temía, ojo, esto de acá. Ahora, vamos a la pregunta de Yamín y la pregunta de González. ¿Qué va a pasar en el futuro? Ah, ya. El futuro supercontinente ya tiene nombre. Sí, se va a llamar Amasia. ¿Por qué? Porque en computadora los geólogos han determinado cómo están desplazando y en el futuro va a ser así. Mira cómo va a ser. Pero esto va a ser dentro de cuánto? Más o menos 100 millones de años. Porque es un proceso lento. ¿Ya te cuenta ahí? Ya, sigamos. Vamos a otra teoría, si que no hay preguntas ni dudas sobre la deriva continental. ¿Ah? ¿Está bien ahí? ¿Está claro? Sigamos entonces. A ver. La tectónica de placas es otra teoría que es planteada por varios autores. Te pongo los más importantes. Harry Giss, Arthur Hans, John Tuso Wilson, Dan Mackenzie y otro más. ¿Ya? ¿Qué plantean estos personajes? Ellos plantean que la corteza no es una sola, sino que está dividida en grandes bloques rocosos conocidos como placas tectónicas. Estas placas tectónicas pueden ser de dos tipos, continentales o llamadas mixtas y oceánicas. Las continentales se ubican gran parte sobre el nivel del mar, las oceánicas lo contrario. ¿Cuáles son continentales? La placa norteamericana, la placa del Caribe, la placa sudamericana, la placa euroasiática, la placa africana, la placa árabe, la placa indo-australiana y la placa antártica. ¿Cuáles son oceánicas? La placa de Naca, la placa de Cocos, la placa de Juan de Fuca, la placa del Pacífico, la placa escocesa, la placa de Filipinas y nada más. Está bien, ojo, ¿ya? Ahora, ¿cómo así se mueven estas placas tectónicas? Ah, ya, la causa son las corrientes magmáticas de convección, o llamadas corrientes convectivas, que se desplazan en el manto, principalmente en el manto superior. Y como encima del manto superior está la corteza con sus placas tectónicas, esto lentamente lo vamos viendo a las placas. Y al mover dichas placas va a originar tres tipos de límites tectónicos. Acá, primero, los límites convergentes. En los límites convergentes, las placas chocan entre sí. Y al chocar entre sí, destruyen la corteza. Ojo, en los límites convergentes se destruye la corteza. Ten en cuenta que esta corteza está formada por rocas. Ojo con eso, ¿eh?
Ahora, este choque puede ser de tres tipos. Entre placa oceánica y placa oceánica, entre placa continental y placa continental, y entre placa oceánica y placa continental. Y eso origina un montón de cosas. Atento acá, mía. Si choca una placa oceánica con otra placa oceánica, ¿qué va a suceder? La placa más densa se va a ir por debajo de la placa menos densa. Esto va a originar la llamada zona de subducción. Mía, en esta zona de subducción se va a formar una fosa marina, llamada también fosa abisal o llamada fosa oceánica, en el dibujo llamado trinchera. Ahí está. Pero ¿qué pasa con la otra placa? La otra placa se va a plegar, inclusive se va a fracturar. Pero como está en el mar, va a formar un arco insular. Sí, islas con su respectivo islas volcánicas. Ahí está. Ejemplo, ejemplo. Una placa oceánica en la placa del Pacífico. Otra placa oceánica en la placa de Filipinas. Ambas chocan. La placa del Pacífico se subduce por debajo de la placa de Filipinas y que origina la fosa más profunda del mundo, la fosa de las Marianas. ¿Qué pasa con la placa de Filipinas? Si pliega y se fractura, dan origen al archipiélago filipino, que está formado por islas como Mindanao y Luzón, donde hay volcanes. Ahí está. Vamos acá. Choca una placa oceánica con placa continental. La placa oceánica, que es más densa, va por debajo de la placa continental. Y esto origina un montón de cosas. Donde la placa se subduce, se origina la zona de subducción. Ahí está, bien. ¿De acuerdo? En esta zona de subducción también se forma una fosa marina, fosa abisal, fosa oceánica o en el dibujo, trinchera. Pero ¿qué pasa con la placa continental? Va a sufrir plegamiento, fallamiento y volcanismo. ¿Ahí está? Ejemplo, la placa de Nazca se subduce y forma la fosa peruana chilena. ¿Qué pasa con la placa sudamericana y continental? Forma la cordillera de los Andes, con sus nevados, montañas y volcanes. ¿Y te cuenta? Otro más. Vamos por acá. Choca la placa continental con una placa continental. Obviamente una se va a subducir. No, acá va a ocurrir otra cosa. Acá va a ocurrir la obducción. Mira el detalle. En la obducción no hay actividad volcánica, pero sí, obviamente, montañas y cordilleras. Ejemplo, la placa indo-australiana, que es continental, se con la placa euroasiática, que es continental, y que forma el Himalaya. ¿Viste esas imágenes? Hasta ahí, chicos, dudas, preguntas de los límites convergentes. ¿Ya claro, muchachos? Ala, queda para siempre. Ya, sigamos entonces. Esos son límites convergentes. Vamos al límite divergente. Allá. Los límites convergentes, recuerda, están muy relacionadas a las fosas marinas y cordilleras continentales. Muy relacionadas, ¿ah? Ten mucho en cuenta eso. Ese es choque de placas. Ya, bueno, sigamos. Pero ahora sí veremos a los límites divergentes. En los límites divergentes las placas se separan. Se separa. Y al separarse, permite que el magma ascienda. Al ascender el magma, van a formar también volcanes, pero con el tiempo van a formar una fractura, una falla, una fractura, o también van a formar mares y hasta océanos. ¿Ya? Sí, María. Sí, sí, lo dije, sí, sí. Es correcto. Principio de Arquímedes. ¿Ya? Entonces, ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá en los límites divergentes se crea nueva corteza. Se crea nueva corteza. ¿Por qué? Porque el magma asciende y al ascender, el magma se convierte en roca y esta roca forma parte de la corteza. Ahora, donde el magma asciende y se crea nueva corteza, se le conoce con el nombre de zona de aducción. Si la zona de aducción ocurre en el mar o en el océano,
van a formar dorsales oceánicas. Estas dorsales oceánicas son cordilleras submarinas que pueden formar islas volcánicas. Por ejemplo, la dorsal más larga del mundo es la mesoatlántica. Esta dorsal se origina por la separación de 4 placas tectónicas, la placa norteamericana de la placa euroasiática y la placa sudamericana de la placa africana. Entonces, acabas de encontrar cordilleras submarinas con un montón de volcanes submarinos, pero te van a encontrar islas volcánicas, como la isla Reunión, las islas Madeira o Islandia, que es parte de esta dorsal. Mía. Pero ¿qué pasa si eso ocurre en área continental? Se llama Rift. Y el Rift más conocido es el Gran Valle del Rift, ubicado en África Oriental. Acá la placa africana se está fragmentando y está formando una placa, la placa somalí. Al fragmentarse se forma una fractura, una falla geológica. Mira, ojo, está separando. Acá se forman lagos de origen tectónico, como el lago Victoria, el lago Tanganica, el lago Malawi, entre otros, pero también se están formando volcanes, como el Kilimanjaro o el Oldon Yolengay o el Nirangongo, entre otros volcanes. Eso es un rift, es separación de placas, pero en área continental. ¿Te cuenta? Esos límites divergentes. Y por último, están los límites transformantes. En los límites transformantes no se destruye y se crea corteza, se transforma. De ahí su nombre. En este caso, se forman las famosas fallas de transformación. Acá hay rozamiento de placas, rozamiento. Y de todas las fallas de transformación, la más conocida y que han preguntado en el último examen de San Marcos, es la famosa falla de San Andrés. Esta falla se origina por el rozamiento de 2 placas tectónicas, la placa norteamericana con la placa del Pacífico. ¿Te das cuenta? Y también esa es la famosa falla de San Andrés. Hasta ahí, muchachos, dudas, preguntas. ¿Está claro? Lo que queda para siempre. ¿Está bien, no? Recuerda que todo esto origina sismos. Por eso el diastrofismo es el principal causante de los sismos. ¿Ya? Así, Lady. Tanto en divergentes como convergentes de volcanes. En ambos. De diferente origen, que te explico después, pero sí, en ambos de volcanes. Sí, Lady. Subducción, Melanie, entre placa oceánica y entre placa oceánica y placa continental. La abducción solo entre placa continental y placa continental. ¿Ya, Melanie? Ten en cuenta que en subducción puede haber actividad volcánica, en abducción no. Y en subducción siempre hay fosas marinas, en abducción no. En el dibujo lo puedes identificar. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? ¿Avanzamos? Ya, para acá. Muy bien. Ya terminamos la mitad. Falta la otra mitad. Hay un chance, a ver, acá. Un chance. Ya hicimos nociones básicas y atrofismo, ¿no? El atrofismo, pues, se puede decir, es el más amplio, ¿no? Ya el otro es ligeramente más suave. Ligeramente más suave, ¿ya? Acá, un ratito. Ya. Vamos ahora sí. Vamos por acá. Vamos por acá, vamos por acá. Allá, a compartir. Ya está, muchachos. Chance, mientras que lo acomodo. Ya está, muy bien. Siguiendo con el tema de geodinámica interna, ahora nos falta vulcanismo y sismo. Ya, estos son más suaves, pero hay que tener cuidado porque hay términos que de repente no son muy usuales en tu léxico. Ya, por eso hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué es el vulcanismo? El vulcanismo son manifestaciones internas y externas
relacionadas al desplazamiento de material magmático. O con eso, ¿ah? Este volcanismo se divide en dos, en intrusivo y extrusivo. Vayamos al volcanismo intrusivo. El volcanismo intrusivo ocurre cuando el material magmático no asciende sobre la superficie terrestre, ¿ya? Y como no asciende, se endurece, se petrifica, se cristaliza o se consolida, convirtiéndose en roca ígnea intrusiva. O sea, esto de acá ya es roca ígnea intrusiva. Ojo, ¿ah? Ya, esta aglomeración de roca ígnea intrusiva tiene un nombre, se llama plutones. ¿De qué son los plutones? Son aglomeraciones de roca ígnea intrusiva. Ahora, dependiendo de la forma del plutón, se le da diferentes nombres. Ya, a ver acá. Si el plutón es delgadito pero vertical, se llama dique. Si el Plutón es delgadito pero horizontal, se llama así. Si el Plutón es chiquito y rodeando a una gran masa ígnea, se llama semnolito. Si el Plutón tiene forma abovedada hacia arriba como un hongo, se llama lacolito. Si el Plutón se ubica a gran profundidad y en grandes extensiones, superando los 100 kilómetros cuadrados, se llama batolito. Ten en cuenta que estos plutones con el tiempo pueden emerger. Porque ¿cómo emergen? Porque lo que está arriba se va desgastando durante millones de años. Se desgasta, se desgasta, se desgasta, hasta que un momento determinado se va a poder apreciar esto en la superficie. Y va a tener la siguiente imagen. Esto, por ejemplo, es un dique. Esto, por ejemplo, son un par de lacolitos. ¿Has visto? Ah, o sea, te das cuenta que los plutones también pueden formar colinas, montañas o cordilleras. Ojo, ¿ah? Ahora, no son los únicos, hay más. También está el opolito. El opolito es el plutón que está abovedado hacia abajo, como un cucharón. También está el facolito. El facolito, en cambio, está abovedado hacia arriba, hacia abajo, como un platillo. O también está el stock. El stock se ubica a gran profundidad o a grandes extensiones, pero en este caso superior, no, inferior a 100 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Ahora, estos plutones son importantes por lo siguiente. ¿De qué estaban hechos? De rocas. ¿De qué están hechos las rocas? De minerales. Por lo tanto, en los plutones se pueden encontrar grandes yacimientos mineros de oro, plata, cobre, zinc, estaño, molibdeno, etc., etc., etc. Por eso, el futuro ingeniero de minas lo va a estudiar en un curso conocido como mineralogía. Y él va a hacer trabajo de campo y un montón de cosas, va a tener que explicar todo eso. Mezclado, por supuesto, con lo que te gusta, ¿no? Con matemática y física y harta química. ¿Ya? Está bien. Repito, este es lo básico, ¿eh? Para ciertas carreras. ¿Ya? Bueno, ese es el vulcanismo intrusivo. Vamos al vulcanismo extrusivo. A ver, acá. En este caso, en el vulcanismo extrusivo, el magma asciende. El magma asciende hacia la superficie terrestre. Al ascender, originan los famosos volcanes. Es un volcán, es una grieta en la corteza por donde se pueden fluir materiales magmáticos. Todo volcán tiene partes, las más importantes son las siguientes. Un volcán tiene cámara magmática. La cámara magmática es la zona del volcán donde se concentran los materiales magmáticos. Esta cámara puede estar ubicada principalmente en la pirósfera o manto inferior, pero también se encuentra en la astenósfera o manto superior. También un volcán tiene chimenea. La chimenea es el ducto que permite el traslado de estos materiales hacia la superficie. El orificio en la superficie se llama cráter, ¿no? Y la base del volcán,
que se forma por los materiales que se han ido desplazándose durante miles de años es el cono volcánico. O sea, mira todo lo que puede poseer un volcán. ¿Está bien? Ahora, también ten en cuenta que los volcanes expulsan materiales. ¿Ya? Estos materiales se dividen en tres grupos. Primero, está el material líquido. Sí, un volcán expulsa magma o lava. ¿Cuál es la diferencia entre magma o lava? El magma se llama así cuando está debajo de la superficie o en el volcán. Y la lava se llama así cuando ya supera el volcán y se desplaza por la superficie terrestre. Ten en cuenta que hay dos tipos de magma. Hay magma básico y magma ácido. Depende de la cantidad de sílice. Y cuando hablamos de lava, también hay tipos de lavas. Sí, a ver, acá te lo muestro. Hagamos un zoom. A ver, a ver. Ahí está. Las lavas cordadas, el Paoe Oe, sí, se llama. La lava AA, ahí se llama, por si acaso, mi sentimiento, ahí está el nombre. Y la lava almohadillada. Mira, son cuatro tipos de lavas. Raro, ¿no? Sí, nombre raro, pero. Luego está, bueno, el material gaseoso. Un volcán expulsa vapor de agua condensado, nitrógeno condensado, dióxido de carbono condensado, dióxido de azufre condensado, fluoruro de hidrógeno condensado, argón condensado, todo condensado por si acaso, etc, etc, etc. O sea, mira todo lo que puede pulsar un volcán. Ya, un volcán puede originar lluvia ácida, claro. Por eso, cuando hagamos el tema de contaminación atmosférica, te darás cuenta que la lluvia ácida no solamente tiene causa humana, también puede ser causa natural. Ahí está clarito, por si acaso. Sigamos. Y un volcán expulsa material sólido, ¿no? Llamado piroclastos o tefra. Este material sólido son tres, ¿sí? Las cenizas volcánicas, el apilli y las bombas o bloques volcánicos. Ahora, esto depende del tamaño. Cenizas se llaman así cuando tienen menos de 4 milímetros de diámetro. El apilli, que en español significa piedrecillas, es aquel que tiene entre 4 a 32 milímetros de diámetros. Y las bombas, o llamadas también bloques, superan los 32 milímetros de diámetro, inclusive llegan a los metros. Ya mira todo lo que arroja un volcán. Pues un volcán es peligroso. ¿Eh? ¿Qué más? Ten en cuenta que los volcanes tienen clasificación. ¿Eh? Te pongo todititas. No, no leí. Porque recuerda que el intrusivo ya es roca. Ya es roca ya. De mama, es roca ya. No puede. El extrusivo se puede convertir en intrusivo, sí. Pero el intrusivo a extrusivo no. Ya no, ya. ¿No? ¿Entiendes? Inclusive antes de ser intrusivo fue extrusivo de repente en un tiempo. ¿La ley? Ya, ahí ten cuidado con eso. Claro, porque ya el ser roca ya no se puede convertir, pero ya está roca ya. Pero. A ver, mira acá con los volcanes. A ver. Según su ubicación, hay dos tipos de volcanes. Los continentales, que se ubican en el continente y se originan por choque de placas, ¿has visto? Y los oceánicos, que se ubican en el océano y que generalmente, ojo, se originan por separación de placas. Aunque también puede ser por choque también, ¿eh? Pero más que todo por separación. Ahí también. Un volcán continental que puede formar una montaña o un nevado. Y un volcán oceánico o submarino que puede formar una isla volcánica con el tiempo. ¿No? Ten en cuenta. Por ejemplo, hay muchachos, tú que todo lo sabes. ¿Cuál es el volcán más alto del Perú? A ver en el chat. ¿Cuál es el volcán de mayor altitud del Perú? No, es el Coropuna. Eso lo vamos a hacer relieve peruano, muchachos, ¿ah? Pero de todas maneras.
El Coropuna, mira, es una montaña. La tercera montaña más alta del Perú. Sí, y es un volcán. O sea, mira, si todo cuenta, una montaña se puede originar por plegamiento, por fallamiento, por vulcanismo intrusivo, hasta por vulcanismo extrusivo. ¿Ha visto? Hoy estoy diciendo que tanto orogénesis como pirogénesis ocurren a la vez. Yasmín, ¿más bello para quién? Para el quipeño. Pero para el ayacuchano, el más bello es el Salazar. Y para el taneño, el más bello es el Tutupaca. Ah, o sea, no es el más bello del Perú. No, ahí ten cuidado. Ya, claro, es para cada departamento, pero ya mismo. Ya, lo que sí se puede decir que emite es el más conocido, pero no, eso sí. Ya, pero no es el más bello, tengo que ir con eso. ¿Ah? Ya, porque para ser considerado bello lo debe determinar pues una entidad, una entidad pues no sé, de fotográfica o por el estilo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? La montaña más hermosa del mundo está en Perú, Alpamayo. ¿Por qué? Porque en un concurso paisajístico a nivel mundial se determinó que esa montaña era la más hermosa debido a su forma piramidal y porque no contrasta con ninguna otra montaña a su alrededor. Por eso es la más bella del mundo. Permíteme que se me bello. ¿Cómo está Arequipa? Ah, ahí está el detalle. Tengo que tener cuidado con esos términos, ¿ya? O sea, para dar eso debe ser una entidad, pues, una entidad, se puede decir, pues, ¿no? Con cierta fidelidad o cierta reputación, ¿no? Muy bien, no te preocupes, no te preocupes. Sigamos. Otro más. Según su forma, hay tres tipos de volcanes: puntuales, fisurales y tuyas. Sí, te explico. El puntual es un volcán clásico que tiene cráter y cono. Si lo ves de arriba, parece un punto, es un nombre, puntuales. El fisural no tiene ni cráter ni cono, mira, ahí está, no tiene, no tiene, mira, no tiene. Es una fisura. Y eso permite que salgan los materiales. Son comunes en el océano, pero también en el continente, como ves en la imagen. Es una fisura, mira, ojo. ¿Eh? Y las tuyas son volcanes raros que han sido erosionados por glaciares, dándole la forma de meseta. Mira, ¿lo ves ahí? Planos ahí. Esas son tuyas. ¿Eh? Otro más. Según su actividad, activos, durmientes y extintos. Lo llamamos apagados. A ver, un volcán activo es aquel que está erupcionando. Ya, tuya, Lady. Tuya, así, tuya. Ahí se llama, experimento. Así que busca internet, pon tuya, coma, geología o vulcanismo. Y sale, porque si pones tuya solo, va a salir pues los pronombres, ¿no? Claro, ten cuidado con eso. A ver, eh, el, el volcán activo es aquel que está en erupción o es aquel que erupciona de manera más seguida. El volcán durmiente es aquel que solo expulsa material gaseoso o aquel que no tiene ninguna actividad hace menos de un siglo. Y el volcán extinto apagado es aquel que no tiene ninguna actividad hace más de un siglo. Entonces, mira, activo, durmiente y extinto apagado. Ya, otro más. Otro más. ¿Eh? Según su tipo de erupción, ahí están los volcanes hawaianos, estrombolianos, vulcanianos, plinianos, llamados también vesuvianos y peleanos. Te explico. El hawaiano es el volcán más pasivo de todos, el más tranquilito. Su magma sale, o su lava en este caso, sale tan lentamente, son tan pasivos que obviamente no expulsan materiales. Eso se debe a su material magmático fluido en los hawaianos. Los estrombolianos son violentos, pero como expulsan pocos materiales, erupcionan cada 30, 50 años. Los vulcanianos son aún más violentos, pero como expulsan muchos materiales, erupcionan cada 1 o 3 siglos. Los plinianos o vesuvianos son aún más violentos. El material que arrojan lo hacen con tanta fuerza que llega hasta la estratosfera
originando un cambio climático local, pues las partículas que arrojan impide el paso de radiación solar, afectando la vegetación y por tanto a la fauna. Y los peleados son los más violentos de todos, son los bravos, ¿ah? Su magma es tan denso que taponea el cráter, originando sismos fuertes y continuos, hasta que en un momento determinado el volcán explota, arrojando sus tres materiales a la vez, dando origen a llamadas nubes ardientes que arrasan todo a su paso. Es según su tipo de erupción. Y una última clasificación es según los materiales que pulsan y su frecuencia. Los volcanes de cenizas, los volcanes compuestos y los volcanes de escudo. El Peliano, por ejemplo, en el Caribe hay uno, González, el Peliano. Y hay otro, había otro en Indonesia, Peliano. ¿Ya, González? ¿Ya? Son varios, ¿no? Ya, ahora, como te decía, los volcanes de cenizas son aquellos que literalmente están hechos de cenizas. A todo que lo reconoces. Los volcanes de escudo son aquellos que el material que expulsaban era tan fluido que se extendió tanto que de lejos el volcán parece un escudo en el piso. De ahí su nombre, volcán de escudo. Y los volcanes compuestos o estratovolcanes son los clásicos volcanes que se forman capa tras capa tras capa por diferentes erupciones durante su vida o durante su historia. Ahí también, chicos, la clasificación de volcanes. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sigamos? Sigamos entonces. Estamos en volcanismo. A ver, manifestaciones volcánicas, muchachos. Lo que ves acá, ¿qué son? ¿Identificas eso? Ya, eso, ya, esta emisión de gases, no es un gases de mí, no es gases, solo gases. Cuando solamente son gases, condensados por supuesto, se le conoce como fumarolas o solfataras. De las fumarolas o solfataras son emisiones de gases que pueden ocurrir en el volcán o en fisuras cercanas al volcán o en zonas volcánicas. Sí, generalmente están formados por vapor de agua, pero si tiene también gran cantidad de dióxido de carbono, se llaman fumarolas. Pero si en cambio tienen gran cantidad de dióxido de azufre, se llaman sulfataras. ¿Está bien? Ahí está. Esto, en cambio, sí es un geyser. El geyser ya es emisión de gases y agua a la vez, y se debe a que el agua subterránea se encuentra cerca de material magmático. Esta agua se calienta, hierve y por presión sale con fuerza. Ahí está. Es de geyser. Ahora, si el agua subterránea se empoza en la superficie, ya se le conoce como agua termal o termomedicinal. Estos tres hay en Perú, por si acaso, aunque este último predomina en casi todo el Perú. Este es el geyser, estos son aguas termales o termomedicinales, Nicolás. ¿Eh? Y arriba es fumarolas o sulfataras. ¿Ya? Es también sencillo. Entonces, el que va a estudiar administración de turismo, ya, pues, obviamente tiene que identificar los principales atractivos turísticos, una parte del Perú, ¿no? Y obviamente promoverlos. Claro, para que la gente llegue, pues, ¿no? Y eso origine la economía de la localidad. Pero bueno, sigamos. Ahora, existe el índice de explosividad volcánica. Este índice indica que qué volcán es tan peligroso o no. Y para eso se basan en ciertos factores. Por ejemplo, la altura de columna eruptiva, ¿no? Un hawaiano, 2 kilómetros de alto, menos 2 kilómetros. Estomoliano, menos de 10 kilómetros. Vulcaniano, menos de 20 kilómetros. Y pliniano, menos de 19 kilómetros. Tome en cuenta el tipo de volcán, el tipo de erupción, ¿no? Hawaiano, estromboliano, vulcaniano, pliniano. Tome en cuenta cada cuánto ocurre, días, semanas, años, siglos, milenios.
O tomen en cuenta el volumen de Tefra, ¿no? Que viene a ser la cantidad de materia que pulsan en metros cúbicos, ¿no? Menos, ya está, todo esto. Y ahí está el índice, de 0 a 8. Pues en Perú, nuestro índice es generalmente entre 3 y 4. ¿Por qué? Porque la mayoría de otros volcanes son vulcanianos. La gran mayoría, no todos, ¿ah? Por si acaso. ¿Sabes? Sigamos. Muy bien. Ten en cuenta que en la Tierra hay supervolcanes. Sí. Destacan el de Italia, el Campo Flegrei, en Indonesia, el Toba, en Nueva Zelanda, el Taupo, o en Estados Unidos dos, Yellowstone y Long Valley. Sí. ¿Qué es un supervolcán? Es un volcán cuya cámara magmática inmensa se ubica muy cerca de la superficie. Tan cerca que si que el volcán erupciona, todo esto saldría a la superficie, originaría un cambio climático en todo el mundo, permitiendo, ¿no?, una nueva gran extinción. Inclusive afectaría a toda la humanidad en su volcán. ¿No? De repente lo has leído, lo has escuchado en documentales, no sé. Sí, ya también. Hay más por si acaso, pero bueno, esos son los más importantes. Ya, sigamos. Muy bien, hasta ahí te claro los sismos, muchachos, por ahí, te claro los volcanes. Te claro los volcanes, ¿no? Muy bien. Ah, ahora sí, vamos a los sismos. Un sismo, por si acaso, es un movimiento violento y repentino, originado por el diatrofismo principalmente y por el vulcanismo. Cuando habla de sismos o cuando hablamos de sismos, tú debes saber por lo menos 5 cosas. Primero, los puntos sísmicos. Son dos los puntos sísmicos. El hipocentro o foco sísmico, que es donde se origina el sismo y donde surgen las ondas sísmicas, y el epicentro o epifoco, que es el punto superficial más cercano al hipocentro. ¿Vale? Ahora, hay que tener en cuenta algunas cositas sobre esto. Si ambos ocurren en el área continental, como ves en la imagen, pueden originar un temblor o un terremoto. Si es un terremoto y ocurre de noche, puede originar una luminiscencia, como ves en la imagen. Esta luminiscencia se debe a la energía que emite el sismo y se mezcla con las partículas de oxígeno, nitrógeno y argón de nuestra atmósfera. Esto se vio en el terremoto de 2007. Tú ni nacías o estabas en proceso. Ahora, si ambos ocurren en el área oceánica, tiene otro nombre. Se le conoce como maremoto. Si el maremoto ocurre a cierta profundidad y a cierta magnitud, puede originar una ola sísmica o llamada tsunami. O sea, el tsunami es la consecuencia de maremoto, no son sinónimos por si acaso. ¿Está bien? Esos son los puntos sísmicos. ¿Qué más? Luego están las ondas sísmicas. Estas ondas sísmicas se dividen en dos: profundas y superficiales. Las profundas se originan en el hipocentro y las superficiales se originan en el epicentro, pero por rebote. Sí, o sea, por reflejo, ¿no? Del hipocentro al epicentro. Por reflejo, ¿eh? Ojo. ¿Eh? Ahora, cada uno se divide en dos. Las profundas se dividen en ondas P, primarias o longitudinales. Se llaman P o primarias porque son las primeras en registrarse en el sismógrafo, y se llaman longitudinales por el movimiento que tienen hacia adelante, hacia atrás, como si fuera un acordeón. Las ondas S secundarias o transversales se denominan así porque son las segundas en registrarse en el sismógrafo. Ya, pero también se llaman transversales por el movimiento que tienen hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. ¿Vale?
Ahora, las más bravas, las más perjudiciales, las más destructivas son las ondas superficiales. Están las ondas L y las ondas R. Las ondas L o las ondas LOB son movimientos horizontales pero opuestos que van avanzando en el continente. Es como si fuera un rayo, pero en horizonte, ¿eh? Claro. Sí, y destruye todo a su alcance. En cambio, la Rayleigh es un movimiento elíptico y vertical. Es como una ola en el continente, muchachos. Y esto destruye cualquier casa o construcción que no tenga vigas ni columnas, más que todo vigas. ¿Ya? Mira, esas son las ondas sísmicas. Sigamos. ¿Cómo se registra el sismo? Depende. Depende. ¿Eh? Si quiere registrar intensidad o si quiere registrar magnitud. Sí. La intensidad se registra con una escala. Pero tenga en cuenta que la intensidad son los efectos de un sismo y se registra con la escala de Mercalli modificada. Esta escala, que repito, registra los efectos, tiene 12 niveles en números romanos. El 1 imperceptible, 2 muy leve, 3 leve, 4 moderado, 5 poco fuerte, 6 fuerte, 7 muy fuerte, 8 destructivo, 9 muy destructivo, 10 desastroso, 11 muy desastroso y 12 catastrófico. Catastrófico, ¿eh? Terrible. Repito, este registra los efectos. Eso es intensidad. Pero en cambio, si yo quiero registrar magnitud, se usa otra escala. Porque recuerda que la magnitud es la cantidad de energía liberada. A ver, futuro ingeniero civil, tú que todo lo sabes, ¿cómo se llama la medida para registrar la cantidad de energía liberada en un sismo? ¿Te acuerdas? En física, ¿cómo se llama la medida, la unidad de medida, ¿no? Que registra la cantidad de energía liberada en un sismo. Unidad de medida. No tan, no, Benjamín. Es electricidad. ¿Saben cómo se llama la medida? Porque recuerda que esto lo vamos a hacer en ingenieros civiles, ¿ah? Son hercios. Claro, se puede medir con joule también, que o no, pero generalmente es hercios. Ojo con esa, porque recuerda que la magnitud se registra con escalas logarítmicas, no aritméticas. Por si acaso, ten cuidado. Sí, en temática tanto te canta eso. Ahora, existen dos escalas para eso. Uno de ellos es la escala de magnitud y momento. Esta escala logarítmica permite registrar sismos superiores a 6,9. Acá, para adelante. Pero hay otra escala más, la escala de Richter. Esta escala de Richter permite registrar sismos menores a 6,9 para abajo. Esa es la principal diferencia. ¿Ya? La escala de Richter también se llama escala de magnitud local y la magnitud de momento se puede medir o se puede tomar en cuenta como MW, ¿no? Sus siglas, MW. La Richter es ML. Ya, ten cuidado con eso. ¿Eh? Si tú ves MW, ya de arranque es magnitud de momento. Pero si ves ML, ya ese es Richter, muchachos. Ten cuidado con eso. Es muy difícil. Ya, sigamos. Ahora, principales zonas sísmicas y volcánicas del mundo. Si todo cuenta, las zonas sísmicas coinciden con las zonas volcánicas. ¿Ah? 4 son las más importantes. A ver, primero, el famoso círculo o cinturón de fuego del Pacífico, que abarca todos los países que rodean al Océano Pacífico. Que ya tú, me imagino, lo has revisado en tu mapa mundi. De todo esto de acá, también esto, hasta esto, es el ciclo de fuego del Pacífico.
la zona más sísmica y volcánica del mundo. La segunda zona más sísmica y volcánica del mundo, acá lo pongo, es el eje alpino Cáucaso Himalayo, que abarca el sur de Europa, norte de África, Asia Occidental, hacia Asia Central. Ahí está. La cuarta zona más sísmica y volcánica del mundo es la dorsal mesoatlántica. Todo esto de acá. Donde está Tristán de Cuña, Ascensión, las Islas Madeira o Islandia. Y la cuarta zona más sísmica y volcánica del mundo, ¿no?, es África Oriental. África Oriental, donde abarca territorios, ¿no?, territorios de Eritrea, de Djibouti, Tanzania, Uganda, Kenia, hasta. Mía, ya, Lady, lo de verde es el eje alpino Cáucaso Himalayo. Ojo, lo de amarillo fosforescente, repito, lo de amarillo fosforescente es el círculo o cinturón de fuego del Pacífico. Lo de verde es el eje alpino Cáucaso Himalayo. Lo de turquesa o celeste es la dorsal mesoatlántica. Y lo de naranja es África Oriental, que lo he mencionado cuando hablamos himalayo, Benjamin. En resumen, lo tropical, pero de todas maneras, mira qué tal. Veo una vaina de lentes hoy. Ahí está. Está chiquita la letra, pero tengo mi lente que viene con canguro. Y mi lente se quedó en mi mochila, en mi bandolera, en mi morral. El naranja es África Oriental, Yamil. África Oriental. Ya. Y para terminar este chistecito y hacer la pregunta, ¿sabes? Terminamos con lo siguiente. A ver acá. Ahora. Factores que determinan los efectos de sismo, ¿no? O sea, en un sismo, ¿qué efecto puede ocurrir? ¿No? Destrucción, muertes, caos, ¿no? Entre lo más importante, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué factores pueden influir en todo eso? Los siguientes. Primero, la magnitud. Sí, chicos. Atento con esto, ¿ah? Recuerda que la escala es logarítmica. Por lo tanto, un sismo de escala 4 no es igual a un sismo de escala 8. Obvio, ¿no? Pero algunos quedan, pero profe, o sea, ¿cuántos sismos de escala 4 necesitaría para ser igual a uno de escala 8? Ah, profe, fácil de profe, como 4 más 4 es 8, sería 2. Entonces, 2 sismos de escala 4 es igual a uno de 8. No, falso. Eso es aritmética. Estamos hablando de logaritmo, muy diferente. Entonces, para que un sismo de escala 4 sea igual a uno de 8, necesitarías 20.000 de 4. O sea, 20.000 sismos de escala 4, 20.000, ¿eh? El sismo de escala 4 es igual a uno nomás de 8. Ahora, ¿por qué te digo esto? Por lo siguiente. Los temblorcitos que de vez en cuando has sentido en Lima no liberan la energía concentrada. ¿Cuándo ha sido el último sismo cuyo epicentro fue en Lima? En Lima, ojo, ¿eh? Lima Limón. Ya fue en 1785, creo, en la colonia, donde gran parte del Callao se destruyó y se encuentra actualmente hundido. ¿Sabe, no? ¿Sí? El fin de semana me fui a una isla en el Callao, a un tour, bacán el tour, ¿sabes? Te recomiendo que vayas, está 20 soles, está muy caro. Y me llevaron a una isla llamada el Camotal. Esta isla, el Camotal, se tapa con la marea. Pero miren, raro, esa isla Camotal era parte de una pampa, ¿verdad?
Hasta ahí llegaba la Pampa del Callao. ¿Qué? Dije, pero como 3 kilómetros. Todo eso tapó el mar. Lo casa. ¿Por qué dice de camotal? Porque en ese entonces ahí se cultivaba camote. Oh, mira, ¿cómo esa? Hasta ahí llegaba la costa. Hasta un poquito más. Pero con el terremoto y el tsunami que tapó todo eso, ¡boom! Un terreno. Fíjate. Es otro sismo parecido tiene que pasar en Lima para que esa energía se libere. Por eso hay un alto riesgo de sismo en Lima. Pero ¿y el terremoto del 70 y el terremoto 2007 no fueron en Lima? No. El terremoto del 70 fue en Chimbote y el terremoto del 2007 fue en Pisco. Se sintió en Lima, pero no fue acá, pues el epicentro, pues hijo. Entonces, nos falta un sismo en Lima, Lima. ¿Qué significa eso? Que está preparado, muchachos, ¿eh? Lo que puede ocurrir en cualquier momento. No queda otra, muchachos. Así es la vida. Algunos morirán, otros viviremos. Así es, pues, ¿no? Ya tú sabes. Segundo factor, no, el tipo de suelo, claro. No es lo mismo construir en suelo rocoso que en suelo arenoso. Ya, ahí el ingeniero civil ya obviamente va a tener cátedra en su universidad de la resistencia de un suelo, ¿no? Obviamente los más resistentes son suelos rocosos. En un suelo arenoso o limoso puede ocurrir un proceso conocido como liquefacción, donde las construcciones se hunden por el movimiento sísmico. Ya, entonces ahí le han explicado el futuro ingeniero civil, ¿no? Y también el geográfico e inclusive el geológico. ¿Ya? ¿Qué más? La infraestructura, pues claro, no es lo mismo construir una casa con columnas y vigas o con un material pues noble o con cierta resistencia o calidad, ¿no? Y otra casa pues que deje mucho que desear, ¿no? Claro, además del diseño y todo lo demás. Acá también influye mucho el arquitecto, por si acaso, pues también puede tener ingeniero, ¿no? ¿Qué más? Otro es la profundidad del hipocentro. Si el hipocentro ocurre a gran profundidad, el área de influencia es amplia, pero los efectos son mínimos. Para si el hipocentro se ubica cerca a la superficie, el área de influencia es pequeña, pero los efectos son devastadores. ¿Ya? Otro viene a ser la cercanía al epicentro. Claro, el terremoto del 70, por ejemplo, no fue en Lima, pero se sintió terrible. ¿No? Si tu abuelito o tu abuelita están vivitos, pregúntale, ¿no? ¿Qué pasó en el terremoto de 70? Estaba con Trape, ¿no? Sí, que yo estaba chiquito en la calle, todo se movía, una locura. Pero no fue Nica, pero no fue Lima, fue en Chimbote. Fue tan fuerte en esa zona, que un bloque de hielo del Huascarán cayó a una laguna. La laguna se rebalsó y todo el agua y el barro que formó tapó dos ciudades, Yungay y Ranraíca. Solamente murieron 80.000 personas, más o menos. ¿Qué vamos a hacer? Pues, si la vida, ¿sí o no? Claro, ya si el terremoto se Lima, morirán pero no 1 millón más o menos. Y eso, ¿no? Claro, lo justo, un pago a los sapos, siempre es bueno. ¿Ya? ¿Qué más? Luego está la hora y duración. No es lo mismo un sismo de 30 segundos que otro, pues, de 5 minutos. No es lo mismo un sismo ahorita, que un sismo a las 3 de la madrugada cuando estás durmiendo. Claro, pues lo que tú ahorita tienes tu, tu sistema de alerta, tu sentido de alerta al máximo y tú puedes decidir qué hacer. Pero cuando estás durmiendo, muchos ni caso hacen y cuando quieren reaccionar, ya puede ser tarde. ¿Ya? Y por último, la preparación de las personas. El antes, el durante y el después. Es importante, muchachos. Yo imagino que en tu casa ya han conversado con la familia qué cosas se hace en caso de un siniestro, ¿no? O sea, ¿dónde se van a encontrar?
recomendable en un parque o algo por el estilo. Rafi, ¿por qué no puede ser en mi casa? Y si se cae tu casa, ¿dónde se encuentra? Este es el problema, pero no. ¿Ves el detalle? ¿Cómo es? Es complicado. Me imagino que tu casa tiene tu mochila de emergencia. La mochila de emergencia no es para guardar trago ni droga, como tú comprenderás, ¿ah? No. La mochila de emergencia es para guardar alimentos no perecibles, medicina y otra cosa más. ¿Para qué? Para que soporte por lo menos un mes. Un mes, claro. Porque si el sismo es fuerte, no vas a tener ni luz, ni agua, ni cable, ni internet, ni desagüe, ni bancos, ni mercados, ni bodegas, por lo menos un mes. No lo que se ha vencido todo, Yamin. Bueno, allá, en la mochila, tiene que repasarla. No queda otra. ¿Por qué? Porque recuerda que es un sismo 8,5. Casi todo está destruido. No, lo que algunos piensan, no, pero vos saqueas el mercado. ¿Qué vas a saquear si el mercado está destruido? Oye, vos robas banco, ¿qué vas a robar si el banco se ha caído? Ah, claro, si es que estás vivo, por si acaso. ¿Ah? ¿Me entendiste? O sea, mira lo complicado que puede ser. O sea, no hay que esperar lo peor para recién reaccionar. Hay que tener un sentido de prevención y no de reacción. No hay que esperar que la gente se muera para recién tomar decisiones. Hay que tomarlas antes. Claro. Ya, bueno, ese es el antes. Durante decimos, ya, pero no, tenés que mantener la calma, si tienes un primo superior, no bajes como loco, quédate ahí, haz el triángulo de la vida, ¿no? ¿Sabes qué triángulo de la vida, no? Depende del departamento, pues cielo. Si es un departamento mal construido, ya fuiste, pues, ¿no? Si es un departamento con buena construcción y moderno, solamente queda confiar, ya. Después decimos, obviamente, tratar de ayudar al prójimo y evacuar la zona afectada, ¿no? Porque recuerda que puede haber una réplica. Y la réplica puede ser mucho más fuerte que el sismo en sí. ¿Ya, chicos? Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? O sea, yo me imagino que tu colegio han hecho simulacro de sismo, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Lo que ya te he dicho. Hay que tener un sentido de prevención. ¿Ya? Luego te quejes, ¿ya? Porque cuando ocurre el sismo, no estés pidiendo ayuda al Estado porque nadie te va a ayudar. Recuerda que son 1 millón de damnificados. ¿Y por qué te van a ayudar a ti si hay un 990.000 más? ¿Entiendes? Es complicado, muchachos. Hay mucha gente aquí en Lima. Es bravísima, pero bueno. Hasta ahí está claro, chicos. Dudas, preguntas. Ahora sí, para ir a la separata. Muy bien. Empezamos, entonces, vamos a la separata. Vamos a las preguntitas. Vamos a las preguntitas, muchachos. ¿Ah? Dime, Yamin, te leo. Ala. Ya. Para. Tengo un ratito acá, dame un chance. Chance. Así es, Yamin. O sea, para que los sismos que hemos sentido en los últimos días, ¿no? Inclusive creo que hace un mes, creo, no fue en Lima, Lima. O sea, ves, puede ocurrir un sismo en Lima, un temblor, pero esa energía que libera no es la suficiente para liberar la energía concentrada. ¿Entiendes? Por eso el sismo que debe haber en Lima debe ser muy fuerte. ¿Por qué, profe? Para que libere toda esa energía concentrada. Así sencillo. ¿De a mí? Ya. A ver, entonces hoy día hemos hecho geodinámica interna, ¿ya? Y así es, Lady. Eso es correcto. Después de las ondas PIS. Está bien, está bien. Sí, Lady, está bien.
A ver, mira, pero acá mira el resumen, ¿ah? Ese resumen que se te va a compartir. Estas nociones básicas, conceptos, características, diatrofismo y vulcanismo y diatrofismo tectonismo, con orogénesis, plegamientos y fallamientos, epirogénesis y las tres teorías: isostasia, deriva continental y tectónica de placas. ¿Eh? Ahí está. Luego hemos hecho también vulcanismo, intrusivo, extrusivo, con los plutones y los volcanes. Y luego hemos hecho los sismos con los puntos, ondas, registro y factores que determinan sus efectos. ¿Eh? Ahí está. Es el resumen, aparte del video, por si acaso. Vayamos a las preguntas. A ver. Uno, según el INGEMEN, el Cerro de San Cristóbal es parte de un conjunto de colinas que forman la zona de Amancaes, una región geológica que se extiende por la parte central de Lima. Estas colinas están compuestas principalmente por rocas sedimentarias y metamórficas, que son resultado de procesos geológicos relacionados con la compresión y levantamiento de la corteza terrestre. Infiriendo el texto anterior, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno, ¿esta estribación andina es el resultado de la pirogénesis, de la orogénesis? Sí. Dos, ¿la roca predominante por una actividad volcánica? No. Tres, ¿la cima de estribación sería el siguiente de un plegamiento? No. Oxillana de toba, ¿es una roca que más abunda? No. No. Y la clave, por tanto, es enano. Es enano, ojo. Sí. No puede ser así porque la cima es el anticlinal, Sarí. No, el siquinal es la parte de abajo. ¿Ya? Dos, el autor de la deriva continental argumenta el origen de los continentes y los océanos en base a estas pruebas que han ido aumentando con el paso del tiempo de investigación. Con relación al por repetidor, identifique los usuarios inválidos respecto a dichas pruebas. Uno, a semejanza de estos fósiles en distintos territorios de la prueba paleontológica, sí. Dos, la prueba geográfica es la continuidad de cimiento minero en los continentes, falso. Esta es la prueba geológica. Tres, las evidencias de antigua erosión glaciar entre la prueba geológica, falso. Esta es la prueba paleoclimática. La prueba geológica es el cambio progresivo, la prueba geográfica, sí. Y como te piden inválido, la clave sería besito. Tres, en una visita a la Reserva Nacional de Paracas, turista enemigo observa una intrusión ígnea de forma delgada y vertical que se encuentra expuesta por erosiones de cientos de años. ¿Cómo se denomina intrusión ígnea? Ya, este es el dique. Este facilito. Pedazo. Determine el valor de verdad los siguientes enunciados sobre la clasificación de los volcanes en territorio peruano. Uno, todos los volcanes son vulcanianos, falso. No todos, la mayoría. Dos, en el Perú no tenemos ningún volcán visual, sí, verdadero. Tres, según su ubicación, los volcanes pueden ser continentales, sí, verdadero. Cuatro, el Coropuro es un volcán de tipo estratovolcán compuesto, sí, verdadero. La clave la C. La clave la C. Cuatro, en una clase de geología general, psicotresa, de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el catedrático analiza junto a sus estudiantes la característica de los límites tectónicos, resaltando que, uno, la dorsal mesoatlántica se localiza en zonas de abducción, falso. Recuerda que las dorsales se originan en divergencia y abducción es convergencia. Dos, Islandia es una isla volcánica originada al límite divergente, sí. Tres, la fosa de la Mariana se encuentra al límite convergente, también. Cuatro, Brasil en Sudamérica se ubica al borde del límite convergente, no. Brasil está en el centro de una placa, de la placa sudamericana. El que estaría el límite convergente sería Ecuador, Perú y Chile. Entonces la clave sería acá la A. La A. 6. Con la ayuda del siguiente mapa, la placa de Filipinas determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, el archipiélago de Filipinas se localiza al sureste de la placa, falso. Porque si ves el mapa, Filipinas está al sur oeste. ¿Ya? Dos, ¿la placa del Pacífico se subduce debajo de la placa? Sí. Mira, acá ves, zona de subducción, ¿lo ves? Ya, esto es zona de subducción. Acá está la placa del Pacífico, ¿ves? Placa del Pacífico, placa del Pacífico.
y esto de acá, la placa de Filipinas. Todo esto de acá. Se suduce. Y forma la fosa de las Marianas, ¿se ha visto? Ya. ¿Qué más? 3. El archipiélago de Japón se localiza al norte de la placa. Sí. ¿Ve lo que está acá al norte? Este es Japón, con sus 5 islas. Honshu, Hokkaido, Shikoku, Kyushu y Ryukyu. Está. Ese es verdadero. Y 4. Taiwán se ubica al occidente de la placa de Filipinas. ¿Reconoce a Taiwán? No reconoce, ¿no? Este es Taiwán. Este es Taiwán. Este es Taiwán. ¿Sí? Y eso es verdadero. Lo que está al occidente o al oeste. Entonces, ¿cuál es la clave de la 6? La C. Mapamundi, te estoy diciendo, ¿ah? Ten cuidado. ¿Ah? Ya, sigamos. 7. La asignatura de emergencia de desastres 5, 9 y 10 de la carrera de medicina humana tiene como propósito que el estudiante adquiera destrezas en el manejo de emergencias médicas y en la gestión de riesgos y se desastres en la comunidad, con criterios éticos de salud pública y de responsabilidad social. Con relación a los elementos sísmicos, los estudiantes de medicina humana analizan los factores que determinan sus efectos, infiriendo con el estudio anterior, determinen los sucesos inválidos sobre tales factores. A ver. 1. La mayor magnitud de los sismos no condiciona una mayor intensidad. Falso, sí lo condiciona. Claro, pues a mayor magnitud, mayor intensidad, pues. Ya. 2. La falta de preparación de las personas influye en el efecto sísmico. Sí. ¿En qué influye? En la mortandad. 3. Las construcciones en suelo arenoso posibilitan una mejor resistencia. No. Donde hay mayor resistencia en suelo rocoso. 4. A mayor profundidad del hipocentro, mayor área de influencia sísmica. Claro, sí. Y como te piden los inválidos, la clave es la E. Está pidiendo inválidos, ¿ah? 1 y 3. Vamos a la 8. En, no veo. A ver, me toca un ratito. En el IGP, perdón, publica en uno de los servicios de redes sociales lo siguiente, ¿no? Sismos, fecha y hora, magnitud, profundidad, latitud, longitud. Recuerda que cuando es negativa es sur y cuando longitud negativa es oeste. ¿Eh? Referencia, ya está. A ver. En base a la publicación del IGP, determine el valor de verdad de los siguientes denunciados. A ver, 1. El foco sísmico fue localizado bajo la plataforma continental. Falso. ¿Por qué? Porque plataforma es en el mar y Huánuco es sierra selva, pues. Inclusive Puerto Rico es selva, si me equivoco. 2. El sismo fue grado 4 de cada Mercalli. Falso. Este grado 4 es magnitud. Mercalli es dígito de intensidad. Entonces, las ondas longitudinales recorrieron 20 kilómetros respecto al epifoco, sí. Sí, sí, claro, porque profundidad 20 kilómetros, claro, en la superficie, sí, sí, sí. Y el epicentro se ubicó en 10 kilómetros a suerte de Puerto Rico, claro, el epicentro de referencia. Sí, la clave en AN. Está fácil, ¿ah? 9. En un viaje de promoción de estudiantes del 5º año de secundaria a la ciudad de Guarazi y alrededores, observan diversas unidades geomorfológicas y condiciones geológicas que les permiten recordar su clase de curso de geografía, rememorando que 1. El río Santa recorre el Sinquinal de un ampliamiento. Claro. 2. La cordillera Blanca y Negra son antiquinales. También. 3. La divergencia de placas original por zona de cordillera. Falso. Recuerda que esto es por convergencia de placas. Y 4. Una falla geológica origina grietas hasta 200 metros de largo. Claro. Recuerda que la cordillera no es todo desplegamiento, también hay fallamientos. Ojo, ¿ah? La clave sería la A. 10. El de Patá se localiza en la provincia del mismo nombre, en la región de la Libertad. Es un importante metalotecto. Por si acaso, futuro ingeniero de minas, un metalotecto es un plutón con gran concentración de minerales valiosos. Ojo, está caracterizado por la ocurrencia de beta D, que a la fecha ha producido más de 15 millones de onzas y tiene un recurso estimado preliminarmente de 40 millones de onzas, ubicando a esta franja orogénica como una de las más importantes de la región en el mundo. Allá. A ver, es un poquito rebuscado, pero bueno, para el futuro ingeniero de minas, geológico y también civil, ¿ah? Y también geográfico. Si hablan de Patás, Patás, ¿sabe qué cosa es? Es un batolito. Entonces, el B y el D descartado.
Ahora, si hablan de onzas, ¿qué mide las onzas? Mide el oro. Por lo tanto, he descartado. Y la región donde hay oro, ¿cómo se llama? Aurífera. La clave, por lo tanto, es la C. Argentífera es plata, ferrosa es hierro y cuprífera es cobre, por si acaso. Ya, de la clave la 10 es la C. ¿Ya? Y empezamos con preguntas M de emisión. Este es San Marcos 2023. 1. ¿La placa de Nazca es más densa que la placa sudamericana? Sí. Ojo con eso, te lo dije. 2. ¿La placa sudamericana es más densa que la placa de Nazca? No. Ya está, descartado. 3. ¿La placa sudamericana se hunde por debajo de la placa de Nazca? No. La que se hunde por debajo de la placa de Nazca. 4. ¿La placa de Nazca se eleva por encima de la placa sudamericana? No. La KB la B. ¿Por qué más densa, Yamín? Porque a mayor profundidad es mayor densidad. Yamín, escúchame, a mayor profundidad es mayor densidad. Y si habla del cial y cima, la que está más cerca de la superficie es el cial. El cial es el que conforma la corteza continental y la cima, la corteza oceánica. Yamín, ten cuidado con eso. ¿Ya? La clave de la 11 la B. La 12, otra pregunta, San Marcos 2024, pero esta está facilito, ¿ah? El contacto por fisión entre los límites de las placas es responsable en mayor parte de qué? Ya, pues, muchachos. Esto es una crueldad. ¿Ha visto que puede votar fácil San Marcos, sí o no? Ya, y esto creo que fue en tu área. Creo que fue en una pregunta de tu área. Sí, sí, sí. Sí, porque en tu área es más fácil. Bueno, ya rápido, ¿no? Ligeramente fácil. A veces lo hace difícil, ¿ah? Pero esta vez es fácil. No, no te da malo, pero no te va a poner neblina, ¿no? Tú eres capaz, ¿no? Vamos a la 13. A ver, esta también es fácil, ¿ah? La placa sudamericana colisiona con la placa de Nazca, cuyo movimiento provoca el fenómeno de subducción. Hecho que esta placa de origen A, ¿cuál es la clave de la 13, muchachos? ¿Te acuerdas? Convergente Cordillera de los Andes. ¿Ves? No es difícil, también sencillo. Esto creo que encontraron en el BC. Ya. Vamos a la 14. Este fue también, en tu área también fue, creo, ¿ah? Al noreste de Lima ocurrió un sismo de magnitud 5,6 en la escala de Richter. Este movimiento telúrico se sintió en algunos lugares de la parte central del país. Se puede establecer que este fue provocado por la... Ah, pero ¿cuál es la clave de la 14? ¿Te acuerdas la clave? La 14, no sea malo, ¿ah? Vale, muy bien, la C, pues, muchachos. Lo que hay es pelota límite convergente, le mencioné, ¿ah? Y la última, si fue un poquito ligeramente más fuerte. Uno, el epicentro se ubicó a 40 kilómetros al oeste de Chincha sobre la vertical del foco sísmico. Verdadero. Dos, las ondas transversales raíles son las primeras registradas por sismógrafo. Falso. Las primeras son las P. Tres, la locación del hipocentro corresponde a 30 kilómetros sobre la superficie del mar. Falso. Porque no puede estar sobre la superficie el hipocentro. ¿Ah? Está debajo de la superficie continental. Inclusive oceánica, pero debajo de la placa, pero no. Y cuatro, la magnitud registrada de 17,9 corresponde a la escala de Mercalli. Tan falso. Energía de 17,9 es magnitud. ¿No sé cuál es la clave? Dedo. Los chicos, ya muchachos, ahí nos quedamos. Más tarde de la noche te comparto esta diapositiva con las claves y resumen. ¿Ah, chicos? Próxima semana hacemos geodinámica externa, chicos. ¿Ya, muchachos? Se cuidan. Nos vemos. Den la clave de la 14, por favor, Yamín. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos, nos vemos.